Bienvenidos a México, chavales. Estamos en una pequeña ciudad pintoresca que destaca por su gastronomía, sus paisajes históricos y su gran historia. Y además esta ciudad es considerada uno de los 121 pueblos mágicos de México. Se llama Magdalena de Quino, así que vamos a darle play. Bueno, antes de empezar con esta y muchas otras aventuras, me presentaré. Yo soy Iwi y él es Rigby. Ambos nacimos en una pequeña isla de España llamada Mallorca y, casualmente, el mismo día del mismo mes, pero con 4 años de diferencia. Sin embargo, aunque yo llevo alrededor de 10 años viviendo y recorriendo partes de América, Rigby sigue viviendo en la isla. Pero ahora, casualmente, ambos estamos visitando el estado mexicano de Sonora, concretamente una ciudad llamada Magdalena de Quino, de la cual se dice que es un pueblo mágico. Te explico. Resulta que en México hay 121 pueblos o ciudades a las cuales la Secretaría de Turismo les ha otorgado el apelativo de pueblo mágico debido a que, con el paso del tiempo, han conservado, valorado y defendido su herencia histórica, cultural y natural de hechos trascendentales de la historia del país, manifestándolos a través de su patrimonio. Así que, sin más dilación, pasemos a explorar los orígenes, la cultura y la gastronomía de este maravilloso pueblo mágico. Pero te aviso, el 80% de los motivos por los cuales Magdalena es considerada pueblo mágico es por cuestiones religiosas. Bueno, chavales, esta ciudad o este pueblo mágico se ha hecho extremadamente famoso en el norte de México y el sur de Estados Unidos por cuestiones religiosas, como ya hemos dicho. Esas cuestiones religiosas consisten en una festividad que se le celebra a San Francisco Javier, que es un santo jesuita perteneciente a la religión católica. Pero yo creo que para entender un poquito esa festividad, deberíamos de analizar un poquito la historia. A finales del siglo XVI, los colonos españoles, en su búsqueda de riquezas, escucharon de unas ciudades, de 2 ciudades en concreto, que eran Cibola y Quibira, en las cuales se decía que había plata, oro y piedras preciosas, pero de una forma mucho más masiva que la que habían encontrado en el centro mexicano. Ahora, en la búsqueda en el norte de lo que hoy se conoce como Sonora, de todas esas riquezas, en esas ciudades con tantas riquezas, encontraron diferentes poblados indígenas. A principios del siglo XVII hubo un español, un alférez, que exploró y colonizó lo que hoy se conoce como la zona de Sonora. Esto también incluiría la misión de Santa María Magdalena. Este señor se llamaba Juan Bautista Escalante. Sin embargo, cuando Escalante fundó esta misión, este territorio estaba habitado por los Pimasaldo y los Tojono O'odham. Y en el 1648 destruyeron la misión de Santa María Magdalena, por lo tanto no perduró esa misión y los españoles tuvieron que escapar. Un detalle curioso es que el INAFED, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de México, menciona este acto de defensa indígena como una sublevación indígena en su página web oficial. Pero, si nos vamos a la RAE, sublevar significa llevar a alguien a la sedición o al motín. La sedición es un alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar. Y un motín es un movimiento desordenado de una muchedumbre, por lo común contra la autoridad constituida. Entonces mi pregunta es, ¿por qué usar la palabra sublevación? ¿Acaso ellos no estaban defendiendo lo que por tantos cientos de años había sido su hábitat, su territorio, su hogar? En el español existen un montón de palabras para explicar la historia como realmente fue, como pudiera ser custodiar, conservar, preservar, propugnar, resguardar su hábitat, su territorio, su hogar. ¿Cómo te sentirías tú, Ripe, si de repente tú estás en tu casa, tienes tu terreno, se mete gente, hacen y deshacen en tu territorio, y en sí cuando tú los echas, porque es tu propiedad por cientos de años, te dicen en su diario, no, es que se sublevó?
¿Cómo te sentirías? Pues me sentiría muy mal, claro. Además, esto se llama blancamiento de la historia. Chavales, poned en vuestros comentarios cómo os sentiríais vosotros si os pasara algo similar. Exacto. El blanqueamiento de la historia es cuando los blancos dicen que los indígenas eran los malos, los salvajes, a los que no tenían gobierno, los que no tenían nada. Entonces, vamos a profundizar más a la historia para poder entender este blanqueamiento de la historia y cómo al final se fundó esta ciudad, aunque los indígenas habitaban en estos territorios. Aquí podemos observar uno de los famosos kiosquitos mexicanos. Son muy típicos verlos en la mayoría de ciudades y pueblos de México. Son muy bonitos para tomarse fotografías y en esta plaza la gente se reúne para charlar y descansar. En la esquina de la plaza hay una carreta de comida originaria de Magdalena y Rigby, al enterarse, no ha podido esperar ni un segundo más. ¿Qué pediste, tío? Unos fritos de aztecas, típicos de aquí. Tienen buena pinta, por cierto. Esta carreta se inventaron. Tiene 65 años, 65 años. Estás emocionado. Vas a probar algo nuevo. Siempre dispuesto a nuevos retos. Las tortas originales, pues hay 3 formas, ¿no?, de hacerlo. Original, la sencilla con Winnie. Pero la primerita fue la original. ¿Eso qué le echan dentro al tostito? Frijoles, cebolla y tomate. Todo lo que hay nosotros. ¿Con todo, verdad? Sí, completo. Lo más original posible, ¿no? Eso, bueno. Le echan un montón de cosas, ¿eh? Qué bueno. A ver si te gusta, ¿eh? Un poquito de cebolla nada más. ¿Qué tal? Bueno, Muy bueno, ¿eh? esa es la torta, Sí, muchacho. esa es para llevar. La torta. Tiene una pinta, ¿no? Ese también es original de aquí, de la ciudad. Ajá. Yo te voy echando todo, ¿eh? Mira. ¿Se va a acabar todo? Claro que sí. Fritos en la azteca. ¿Qué tal se siente? Es comida típica de aquí, está muy buena. El truco, el punto fuerte está en la salsa, ¿vale? Y que es crujiente. ¿Y qué más se siente? Tiene frijoles, tiene como una especie de... para que me entendáis, como parece Doritos, pero no son Doritos, ¿vale? Tipo Nacho, pero no son Nachos, ¿vale? Y de hecho, a ver, muestra la carátula de la cosa de esta. Mira, esa empresa, el Azteca, es originaria de aquí de Magdalena de Quino, ¿no? Aquí las fabrican y las venden por todo el país, ¿no? Por México. Merece la pena entonces, ¿no? Claro que sí. Luego está la torta. Pero esta se llama, si no recuerdo mal, se llama Winnie. Porque tiene... Eso dijo el muchacho, Winnie. Sí, porque es un completo. Tiene alubia, tiene verdura, tiene salsas y cosas. Entonces... ¿Y qué tal? ¿Has probado ya? Le he metido un par de bocaditos, pero también está muy bueno. ¿Y qué se siente cuando comes esa? Pues es como... no sé cómo explicarlo, pero está muy bueno. Es que tenéis que probarlo vosotros. ¿Cuánto te costó las dos cosas? 50 pesitos. Ah, está muy barato, ¿verdad? Yo creo que sí, con eso te vas a llenar, ¿no? La comida de hoy. Hay un detalle curioso que la gente piensa que en México, en toda la comida es picante. Eso es falso. No toda la comida es picante. Esa comida está salada, ¿verdad? No, está como un poco dulce, pero es salada. El tema está que tú el picante lo puedes añadir si quieres, no eso es por obligatorio. Y en esta ocasión tú le añadiste picante, Tiene un ligero toque a picante. pero muy suave, Pero ¿verdad? muy suave, sí. Muy suave. Yo lo pedí. Esto es lo máximo. No me vais a ver tan feliz. Ahora que Rigby, la pura torta, ¿no? No sé
sí voy a poder con todas, ¿eh? Vale, ahora es cuando vienen los retos, ¿no? Te ha puesto 1000 pesos mexicanos si te la comes entera. 1000 pesos, ¿seguro? Segurísimo. Bueno, no estoy ¿Sabes tan qué es? seguro, ¿no? Mejor pierdo, pero bueno. Sabes que no puedo decir que no a un reto, ¿eh? Uf. Esto ha pasado de ser un documental a ser un programa de retos ahora. Mira, va, te lo acepto. Ok, a ver si te la puedes Voy a comer. intentarlo, pero... Y bueno, ¿qué trae la torta? Tomate, pimiento, tetraicol, alubia, jamón y seguro que... Creo que trae por ahí un perrito, un hot dog. ¿Qué? ¿Está bueno? ¿Qué está bueno? Estos dos tostitos. No puedo decir, los dos están buenos. Si tuviera que decidir, me pondría en un grave aprieto. Ya ves, chaval. Bueno, esas son las dos comidas típicas de este pueblo mágico. Así que ahora viene el reto, a ver si te lo puedes comer. Yo creo que vas a perder, ¿eh? Rigby está haciendo trampa y les está echando miguitas a los pajaritos. Y aquí se nos van acercando todos. Pero eso es trampa, tío. Pobrecito, ¿no? De nadie comer, es mío, seguro. Rigby, perdiste la apuesta, Eso es trampa, tío. No me digas eso, que yo no puedo más, ¿eh? ¿No puedes más? Chavales, no puedo con mi vida. Eso está buenísimo, pero llena de lo lindo. Y aún no he bebido. Y cuando beba, ya verás, se va a inflar. Bueno, ¿qué consejo le podríamos dar a los turistas que vengan para acá? Que compren, que paguen. Que lo prueben. Bueno chavales, entrando desde el sur de Sonora, lo primero que nos encontramos es esta estatua. Y, como el caballo tiene las 4 patas en el suelo, sabemos que quien lo monta murió por causas naturales. Un dato interesante es que existen 3 estatuas idénticas a esta en el planeta. La primera que se fabricó está en Tucson, la segunda es esta, que está en Magdalena, en México, y la tercera está en Segno, en Italia. Quizás te preguntas quién fue este señor. Bueno, este señor fue el jesuita austriaco-italiano Eusebio Francisco Kino. Pero ¿por qué es tan importante y por qué tiene un monumento como este? Pues resulta que Kino llegó en 1687 a Sonora y cabalgó por todo Sonora y Arizona fundando misiones. Misiones como la de Santa María Magdalena de Buquibaba, que es lo que hoy en día conocemos como Magdalena de Kino. Él lo funda por segunda vez, con un segundo intento, pero esta vez con un gran éxito. Y luego en el 1700, Juan Escalante, el que antes no pudo contra los indígenas, repuebla esta misión. La pregunta sería, ¿cómo es posible que el jesuita sí hubiera conseguido tener éxito en esta ocasión? Cuando realmente los colonos militares españoles, después de haberlo intentado en varias ocasiones, no pudieron obtener ese reconocimiento de la misión. El objetivo general de los jesuitas realmente era establecer puertos para facilitar la comunicación y el comercio de las piedras preciosas. También dibujaban y cartografiaban mapas del territorio que exploraban, de Sonora y de lo que hoy es Arizona en Estados Unidos. También establecían y establecieron universidades para educar. Y esas universidades hasta el día de hoy, tanto a nivel nacional como internacional, siguen siendo sitios donde los jesuitas siguen implantando conocimientos o creencias en los alumnos que tienen. Así que hasta el día de hoy sigue teniendo un poder bastante importante. Entonces, a diferencia de los españoles, que venían a sangre, espada, a imponer su autoridad, su rey, sus leyes, Kino intentó educar y se esforzó en educar a esos indígenas. De hecho, muchos españoles pensaban que Kino no lo iba a lograr, porque pensaban que los indígenas eran unos salvajes. Chavales, en las crónicas de los españoles se menciona que estos indígenas, los que habitaban en estas zonas, no tenían rey, no tenían ley y no tenían fe. Entonces para los españoles era totalmente impensable que una sociedad de personas vivieran
con la faltante de esas tres características. Ahora, ellos vienen de una sociedad europea, con un rey español, con las leyes españolas y con la fe católica. Y aquí ellos eran salvajes e incivilizados para los españoles. ¿Cuál era la verdad? La verdad es que los Tohono O'odham tienen una creencia, y tienen la creencia de que Itoi, el gran hermano, los formó del barro y los esparció por el territorio, pues los que eran sus tierras. Entonces ellos tienen una creencia religiosa en una divinidad que los creó, y esa creencia religiosa es de cómo se originó la vida, ¿no? En su sistema, en el planeta, etcétera. Pero no tienen un adoctrinamiento para seguir unas leyes, unas normas que no pueden quebrar, o unas normas que si quebran se van a sentir mal. Eso no existía para ellos. Ahora, en cuanto a lo que no tienen rey y que no tienen ley, tampoco era cierto. Ellos eran personas nómadas que vivían de aquí para allá, recolectaban fruta, cazaban, eran cazadores, y cuando surgía un problema seleccionaban a la persona más sabia de la etnia, del grupo, para dirigir al pueblo en la batalla. Normalmente solía ser personas mayores, no necesariamente, pero se relacionaba la edad con la sabiduría, y entonces sí tenían una sociedad o unas leyes muy diferentes a las europeas, obviamente, pero sin unas leyes tan estrictas y sin un adoctrinamiento teológico, ellos convivían, sobrevivían y eran una nación feliz hasta que llegaron los españoles. Otro detalle interesante es que el pueblo O'odham está dividido entre subgrupos, que son los Tohono O'odham, que por cuestiones históricas la gente les llama pápagos, pero a la mayoría no les gusta que le llamen pápago porque su nombre es Tohono O'odham, ellos se llaman a sí mismos así, entonces por respeto estaría bien llamarles así. La otra subgrupo son los Akimel O'odham, que son los que se les solía conocer como los Pimas altos, le decían los españoles, y luego están los Iasset. Esos tres eran cazadores, recolectores, nómadas, con una movilidad constante. Mientras que en el centro de México eran ciudades estables, sedentarias, y que igual que en Europa, los españoles eso lo veían normal. Cuando llegan a las tierras de Sonora, eso era una diferencia abismal. Se estaban moviendo constantemente, y entonces eran grandes guerreros, eran nómadas, cazadores y recolectores. Entonces, como eran cazadores, ellos eran unos guerreros formidables, peleaban contra los apaches y peleaban y luchaban por los derechos de sus territorios. De hecho, en el 1695 se registró la primera rebelión indígena después de que Quino hubiera estado haciendo su trabajo en la zona. Y en respuesta, el alcalde mayor de Sonora reprimió fuertemente a los rebeldes indígenas y los reprimió a espada y sangre. Hechos de este tipo dificultaban mucho el trabajo del padre Quino, ya que tenía que ganar de nuevo la confianza de estos indígenas. Quino aprendió las lenguas nativas y les introdujo la ganadería y los métodos de cultivo modernos, ya que como eran cazadores, no acumulaban y no generaban excedentes. Para los evangelizadores esto era totalmente impensable. Además, bautizó a millares de nativos, así que les impuso una fe y obtuvo privilegios para sus queridos indios, privilegios que les habían quitado los colonizadores y privilegios de los cuales carecen hasta el día de hoy. Los jesuitas iban acompañados de los militares españoles y, al cambiar sus enseñanzas, los hicieron trabajar y construir misiones. La misión impuso una ley, un rey y una figura de autoridad. Hicieron una transformación paulatina, pero a la fuerza sangre espada, a fuego, para instaurar una forma de gobierno jerárquica que se sometía a una autoridad central que marcaba pautas de comportamiento y pautas de movilidad. Por tanto, aunque las misiones del norte de Sonora se hicieron con la ayuda de los indígenas, entre los españoles, los mestizos y los jesuitas empezaron a hacerles perder su cultura a los indígenas. No hay que olvidar que todo este suceso fue posible a partir de la educación que Quino empezó a impartir a los indígenas y a partir de la relación que empezó a tener con ellos.
Por este hecho, él fue alguien con reconocimiento y autoridad en estas tierras. Un poder muy interesante en la época para imponer tradiciones culturales. Ya que tenemos claro el contexto histórico de que los indígenas fueron invadidos en cultura, religión, geografía, política e ideales por los españoles y la religión católica, procederemos a visitar la capilla de San Francisco Javier, lo que más destaca de este pueblo mágico, debido a las fiestas en su nombre. Esta capilla religiosamente es muy importante para los católicos. Es el centro religioso más importante de Sinaloa, Sonora, las dos Bajas Californias, Arizona, Nuevo México hasta Texas. Las fiestas están consideradas en el reglón popular porque la gente ya sabe que se hacen, así que no necesitan convocatoria. Es el único santo en el calendario católico que está acostado. Su cuerpo se encuentra en Goa, la India. La pregunta es, ¿por qué es tan popular? La devoción hacia este santo la trajo el padre Quino. Cuando él estaba estudiando en la universidad, en una ocasión se enfermó y entonces le rezó a este santo y le dijo que si él se curaba de su enfermedad, porque era una enfermedad mortal, o sea, tenía mucha fiebre, era muy probable que se muriera. Si se conseguía curar, él iba a seguir su devoción y se iba a hacer misionero. Y efectivamente se curó, se hizo misionero, vino a Sonora, evangelizó a los indígenas, etc. Y debido a ese milagro que sintió Quino, él se puso y adoptó también el nombre de Francisco, por eso se llama Eusebio Francisco Quino. Sin embargo, la patrona del pueblo era Santa María Magdalena de Buquibaba, pero Quino le dijo a su amigo Campos que hiciera una capilla pues para el santo y en 1711 la inauguraron. No es esta, luego la vamos a ver. Y en la inauguración Quino en la noche se enfermó y finalmente se murió. El resultado fue que finalmente se inició la devoción a este santo en la capilla y aunque no era el patrón del pueblo, empezó y se designó como patrón del pueblo. Entonces era el patrón y la festividad más importante de este pueblo mágico y es la veneración del santo. Pero la pregunta sería por qué desde aquel entonces, hace cientos de años atrás hasta nuestros días, sigue siendo tan importante esta festividad. La veneración hacia San Francisco de Javier se mantiene hasta nuestros tiempos porque dicen que es sumamente milagroso. Que tú le pides algo, haces la manda y él te lo va a cumplir. Dicen que hay diferentes formas de pagarle la manda al santo. Una de ellas es venir caminando desde lugares como Nogales y de hecho dicen que es visitado entre 1000 a 1500 personas entre semana y los fines de semana es el doble. La gente viene, le tocan los pies o le dan besos, levantan al santo, etc. Y una cosa curiosa es que dicen que para levantar al santo se necesita una fuerza espiritual, pero que si tú no estás limpio de tus pecados o no estás en concordancia con Dios, la gente no lo puede levantar. Y dicen que ha habido registros de personas que han venido a levantarlo, pero no han podido levantarlo al santo, y ellos piensan que sus pecados no están perdonados o ese tipo de circunstancias. Otra forma de pagar la manda es trayéndole estos milagros como agradecimiento una vez que ya se te cumplió la petición. Dicen que es muy cobrón, así que tienes que traerle lo que le pediste. Un dato muy interesante es que a finales de 1700 el rey Carlos III de España expulsó a los jesuitas de la Nueva España y entonces llegaron los franciscanos, los cuales se encuentran una fe en San Francisco Javier muy arraigada. San Francisco Javier era jesuita, pero los franciscanos querían a un San Francisco de Asís, que es el santo fundador de la orden franciscana. Entonces, los franciscanos encuentran que la fiesta es el 3 de diciembre, por ser la fecha de la muerte de San Francisco Javier, pero cambian la fecha de la fiesta al 4 de octubre, que es la festividad de San Francisco de Asís. Y la excusa que ponen es que en diciembre hace mucho frío. Luego le pusieron un hábito, siendo que los jesuitas no usan hábito, sino que usan la sotana. Y le pusieron un cordón, lo cual es una reminiscencia de los franciscanos. Entonces, básicamente, este santo destaca por haber librado de la muerte a Quino en una ocasión, pero no en el día de la inauguración de su capilla,
destaca por tener elementos franciscanos, pero ser jesuita, y destaca porque la celebración ese día recae en el día del santo franciscano, no en el día que es el día de su veneración. Y por este motivo, este pueblo es mágico, por la celebración y por la veneración al santo San Francisco Javier. Ahora procederemos a visitar lo que originalmente era la capilla de San Francisco Javier. Hoy en día es el mausoleo del Padre Quino. Durante casi 250 años se desconocía el lugar exacto de su sepulcro. Durante muchos años del siglo pasado, sus restos fueron infructuosamente buscados por antropólogos e historiadores mexicanos y estadounidenses. El 19 de mayo de 1966, sus restos fueron encontrados bajo la Plaza de Armas de Magdalena de Quino. Sus restos descansan hoy en el mismo lugar en el que fue sepultado, bajo un mausoleo que se le dedicó. En el techo podemos ver lo que Quino trajo a la misión: la fe, los mapas, la alfarería, la ganadería, agricultura y más misioneros. En la cenefa está el nombre de las 24 misiones que él fue a fundar. Quino no conquistó, sino que evangelizó, porque la mayor parte de lugares mencionados ya existían, algunos lugares para comer y otros para dormir. Qué hermoso es esto. La belleza de la misión a menudo lleva a los turistas a suponer que la gente del desierto había abrazado el catolicismo de los conquistadores españoles, pero la verdad es que las aldeas de Tohono-O'odham resistieron el cambio durante cientos de años. Su resistencia armada evitó que los españoles aumentaran sus incursiones en sus tierras, pero finalmente, personas como el Padre Quino hicieron que la mayoría respetaran la religión, pero ellos se escondían para realizar diversas fiestas y rituales. En nuestros días, solo un sector del grupo visita las fiestas de mayo en honor al Padre Quino o la fiesta de San Francisco Javier, mientras que otro sector del grupo conserva sus tradiciones tribales. Ellos recuerdan todo lo que le han hecho a su pueblo. Con el México independiente se estructuraron las fronteras y una parte del pueblo quedó en México y otra en Estados Unidos. Empezó el proceso de limpieza de sangre cuando el gobierno estadounidense exigía que los niños nativos asistieran a internados indios donde se les obligaba a usar el inglés, practicar el cristianismo y abandonar gran parte de su cultura en un intento de promover la asimilación de los Estados Unidos convencionales. El pueblo O'odham hasta el día de hoy demanda sus territorios, ya que han tenido despojos culturales, territoriales y lingüísticos. La frontera es una frontera todavía abierta sin muros infranqueables, donde habita la comunidad, la Lesna. Del otro lado está la patrulla fronteriza, pero por sus tierras trafican drogas y personas. O empieza a haber violencia por personas que se meten por sus tierras y esto está afectando negativamente a la etnia. Ha generado una violencia difícil de controlar hasta el grado de ir dejando comunidades porque se les hace imposible enfrentarse a estos problemas. Su lengua está en peligro de extinción acelerada porque ya no tienen estructuras que le permitan reproducir ese lenguaje. Los niños y adolescentes están dejando de usar la lengua O'odham y esto pone a la lengua en riesgo. Además, hoy en día las personas les dicen flojos, irresponsables, desatendidos, los critican muchos sin conocer la historia de su pueblo. El pueblo O'odham entrelaza la religión, la moral, los valores, la filosofía y la visión general del mundo que, finalmente, están todos interconectados. Y esto es uno de los principios de la comprensión de la espiritualidad universal. Su visión del mundo, o creencias religiosas, se centran en el mundo natural, y esto es generalizado en toda su cultura, como el no cazar o recolectar más de lo que realmente necesitaban consumir. Finalmente, es un concepto espiritual muy profundo que les permitía residir sin esas leyes que tenían los españoles, pero en armonía entre su propio pueblo. Como vemos, un pueblo sin leyes religiosas practicaba un respeto espiritual de la naturaleza, mientras que los del primer mundo, que practicaban una religión y mantenían unas leyes jerárquicas,
trajeron guerra por siglos al prójimo. Mientras muchas personas ven la historia del norte de Sonora como una institución de tradición y cultura, yo pienso en todo el sufrimiento que se tuvo que crear para expandir una civilización y una religión. Quino trajo paz entre los españoles y los indígenas, porque él traía su verdad y sus creencias, que para él eran la verdad absoluta, y probablemente, por amor al prójimo, quiso compartir esas creencias, su verdad, con el prójimo, y que estos la aceptaran con su trabajo de evangelización. Pero finalmente, ¿quiénes son los salvajes? ¿Los que crean guerras ególatras robando la identidad, recursos, territorio, cultura y conquistando creencias religiosas? ¿O los que respetan el altísimo valor espiritual de la naturaleza y la vida? Pero lo más importante es qué piensas tú, así que deja abajo tus comentarios. Por ejemplo, sin ir más lejos, alrededor del mausoleo y la capilla encontramos diferentes puestos y pasillos comerciales de artesanías, entre las cuales se incluyen los milagros que la gente le pone a San Francisco de Javier, porque en estos comercios se pueden comprar. Hemos podido observar que está muy bien conservado y muy apto para los turistas, y además tienen una gran diversidad de dichas artesanías, pero no hemos encontrado artesanías del pueblo O'odham, cuando, sin embargo, esas artesanías indígenas sí se pueden obtener en otros territorios o incluso por internet. Lo único que encontramos en venta son artesanías católicas o esotéricas. Pero siendo este un pueblo que está dentro del territorio que originalmente pertenecía a los O'odham, nos ha llamado mucho la atención no encontrar más que unos murales en todo el pueblo mágico sobre los indígenas y que solo vendan artesanías católicas o esotéricas. El pueblo se aprovecha de una historia de cierta amistad entre los indígenas y los europeos, pero aparentemente los indígenas no tienen una ganancia económica del turismo. Y digo aparentemente porque desconocemos si algunas de estas artesanías las fabrican los indígenas. Pero no lo parece a simple vista, pues no se ve la simbología O'odham en ninguna de estas artesanías. ¿Y tú? ¿Qué piensas de este detalle tan perturbador? Amigos, este es el puente que cruza las dos partes de Magdalena de aquí, ¿no? Como podemos ver hay un pequeñito río. Y a este puente me han dicho que la gente de Magdalena le llaman el puente cuando van hacia acá. Pero cuando van hacia allá, que está San Francisco, le llaman el Golden Gate. Oh, qué interesante. Porque va a San Francisco, ¿no? A ver el santo. Consejo del día. En la vida a veces hay que aprender a fluir igual que este río. Otro edificio muy interesante de este pueblo mágico es el Palacio Municipal. Fue mandado construir por Venustiano Carranza para que fuera sede del Congreso del Estado en verano. La arquitectura es una mezcla de varios estilos arquitectónicos: colonial, clásico griego, corinto, jónico, árabe y judío con tendencia al barroco. Además, contiene diferentes simbolismos religiosos. A mí personalmente me llama mucho la atención que fue construido por un judío sefardí llamado José María Cañedo. Así que, aunque estamos en un pueblo completamente católico, toda la arquitectura del edificio es contraria a las creencias católicas. Recordemos que desde el año 589 hasta la época de los Reyes Católicos, en el año 1492, hubo una persecución y una exterminación muy fuerte de los judíos por parte de la Iglesia Católica, y esa expulsión fue tanto para los judíos como para los descendientes de ellos, aunque permanecían ligados a la cultura hispánica. Así que a todos estos judíos se les llamaba sefardí. Pero además, durante el siglo XIX, el término sefardí se empleó para designar a todo judío que no era de origen askenazí. La cuestión es que uno de estos judíos llegó aquí y construyó este palacio. Veamos cómo lo construyó. Tiene las estrellas de David, símbolos identitarios del judaísmo. Los dos triángulos superpuestos o entrelazados de la estrella israelita expresan la íntima relación que existe entre Dios y la humanidad. Uno de los triángulos apunta hacia arriba y el otro hacia abajo.
ya que la relación aludida también representa la unión entre el cielo y la tierra. Todo el palacio está construido en 3 y en 2. En 3 por la Santísima Trinidad y en 2 por el cielo y la tierra, que esto es de origen judío. En las esquinas tienen una forma que se llama punta de turrón, y desde donde quieras que las midas hacia el patio interior, que tienen en la parte de atrás, miden lo mismo. Es un campo de fuerza gravitacional. Los campos de fuerza esotéricos son matemáticos completamente, y aquí se cumple la regla. Es el único edificio de Sonora con 3 puertas marianas. Sobre las puertas marianas está el símbolo de la sabiduría de los Tojono, los famosos lobos alados, que enmarcan un escudo republicano. Toda la mampostería y adornos fue tallada directamente sobre la pared. Dicen que en las esquinas, en las hornacinas, había unas gárgolas, pero si recordamos, las gárgolas son muy usadas en el arte gótico en iglesias y catedrales, con la función simbólica de proteger el templo de los malos espíritus y asustar a los pecadores, ya que suelen representar a un demonio huyendo de la iglesia como símbolo de una especie de espantapájaros para ahuyentar a esos espíritus malignos. Pero a partir del siglo XIII se empezaron a usar algunas gárgolas como Judensau, cuya traducción es cerda judía, como insulto antijudío en diferentes iglesias y catedrales. En la versión más representada de estas gárgolas se ven las personas debajo de la puerca mamando de sus ubres, con la misma posición que tienen los lechones. En otras imágenes, las personas se encuentran sobre el cerdo, con su cara mirando hacia el ano, del cual sale orina u otros excrementos. En otras representaciones, los supuestos judíos abrazan y besan a los cerdos. Por tanto, no sé cuán verídico sea que un edificio construido por un judío contuviese gárgolas en su diseño original. Sin embargo, lo de debajo de las ventanas, si se voltea hacia arriba, es un minarete típico de las torres de las mezquitas musulmanas. De hecho, la sombra del palacio forma la figura de la mitad simétrica de un minarete. Si juntamos una sombra simétrica a esta, se ve claramente. La parte de debajo de los cimientos dicen que, como es arriba, es abajo. Entonces, en la parte de abajo como cimientos es todo lo que hay arriba igual. Esta idea proviene del segundo de los 7 principios o axiomas del Kybalión, el principio correspondencia, que dice que, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Afirma que este principio se manifiesta en los 3 grandes planos, el físico, el mental y el espiritual. Por tanto, este edificio también tiene connotaciones del hermetismo. Los judíos sefardí, en su creencia esotérica, dicen que solo tienes un camino en la vida, pero que tienes derecho, en un momento dado, a ver hacia dónde te quieres ir, y es el caso particular de la escalera. Cuando subes por ella, llegas a una plataforma, y se abre hacia 2 vertientes. Sobre esta plataforma, ves lo que es tu cielo. La parte redonda del palacio es la representación del cielo, una particularidad que ningún palacio tiene. En este cielo vemos los murales hechos por Miguel Grijalva. Los 2 representan a Quino. Están basados en el diario de Quino, Los Favores Celestiales. El edificio fue originalmente una academia militar para los niños, y esta ciudad lo ha restaurado para ser un verdadero escaparate de Magdalena de Quino. En Magdalena de Quino también encontramos historias interesantes en el cementerio. En este pueblo mágico nació el 10 de febrero de 1950 y está sepultado Luis Donaldo Colosio.
Él fue el favorito para ganar las elecciones a la presidencia de México cuando fue asesinado por un pistolero en Tijuana en el 1994. No mucho tiempo después de su muerte, su esposa Diana Laura sucumbió al cáncer. Los Colosio están sepultados en un hermoso mausoleo en el cementerio de la ciudad de Magdalena de Quino. Además de una sala de estar en el nivel inferior, donde están sepultados los Colosio, el nivel superior cuenta con una estatua de bronce de Luis Donaldo y Diana Laura, con citas del político asesinado grabadas en lugares destacados en las paredes circundantes de la sala. Colosio traía muy buenas ideas. Por ejemplo, veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso, de comunidades indígenas que tienen la gran fortaleza de su cohesión, de su cultura, y que están dispuestos a creer, a participar, a construir nuevos horizontes. O ideas como, veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abusos de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Lamentablemente, Colosio fue asesinado el 23 de marzo de 1994. Es una lástima que en este hermoso país asesinen a políticos o personas con grandes ideas para el progreso social y cultural, promoviendo la unificación del pueblo sin importar razas o posiciones sociales. ¿Acciones como estas promueven el racismo y el clasismo en este país? Magdalena de Quino, nombrado pueblo mágico, en su mayoría por cuestiones religiosas, nos ha enseñado mucho sobre la historia de los europeos conquistando estas tierras. Es un lugar muy interesante para incitar a la reflexión social y racial. Y, aunque Rick y yo no lo hemos enseñado en este vídeo, hicimos grandes amistades con la gente del pueblo. Tanto así, que hasta nos dieron hospedaje sin conocernos de nada al llegar a este. Así que nos sorprendió mucho la gran hospitalidad de los pueblerinos. ¿Serán así de hospitalarios en las siguientes ciudades que visitaremos? Sinceramente, no lo sabemos. Pero definitivamente, para nosotros, la gente fue lo mejor para la diversión. Y las hermosas plazas incitan a la paz y a la meditación. Solo nos queda decir gracias Magdalena de Quino por habernos enseñado tanto. Fue un agradable viaje cultural. Antes de marcharte de este vídeo, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te avise cuando subamos otros vídeos por otras ciudades. Dale manita arriba si te gustó el vídeo y dale manita abajo si no te gustó. Y no te olvides de comentar y compartir el vídeo con tus amistades. Dicho esto, no queda más que decir, nos vemos en la siguiente ciudad.